Explorando la historia antigua. Los grandes inventos de la humanidad. Bienvenidos a Explorando la historia antigua, el podcast donde desenterramos los orígenes de la civilización para comprender cómo nuestros antepasados transformaron su mundo y, sin saberlo, el nuestro. Hoy vamos a hablar de los grandes inventos de la humanidad, esos primeros avances que marcaron un antes y un después en la historia y que aún, de algún modo, seguimos usando y mejorando en nuestra vida cotidiana. Acompáñame en este viaje hacia el pasado, donde imaginaremos la vida antes y después de cada uno de estos inventos. Exploraremos cómo fue ese momento en el que el ser humano descubrió, creó e innovó. ¿Cómo sería la vida sin la rueda, sin la escritura o sin un sistema de números? Prepárense para reflexionar sobre nuestra capacidad de invención y para empatizar con los primeros humanos que pusieron en marcha la rueda del progreso. Vamos a comenzar. La rueda. Mesopotamia. 3500 a.C. Imaginen por un momento la vida sin ruedas. En la antigua Mesopotamia, antes del 3500 a.C., el transporte era un desafío. Los pueblos dependían de animales para cargar pesos, y cualquier carga de mercancía era un trabajo arduo y lento. El esfuerzo humano era inmenso, y la vida diaria estaba limitada por la distancia y el tiempo que tomaba trasladarse, hasta que alguien, un inventor anónimo, tuvo una idea revolucionaria. Una pieza circular que, al rodar, facilitaba el movimiento. La primera rueda no era como la que conocemos hoy. Era una simple plataforma hecha de madera, pero su impacto fue monumental. En cuestión de pocos años, esta invención se esparció y transformó la manera en que los humanos interactuaban con su entorno. Gracias a la rueda, la capacidad de transportarse se multiplicó, permitiendo el comercio a larga distancia, conectando comunidades y aumentando la movilidad de personas y bienes. La rueda no solo cambió la economía, sino también la sociedad. Con la rueda, se crearon los primeros carros, lo que facilitó el comercio, la agricultura y la guerra. Imaginen a un comerciante en Mesopotamia, que antes dependía de caravanas lentas, viendo cómo un carro puede transportar el doble de mercancías en la mitad de tiempo. La rueda fue el primer paso hacia un mundo más conectado y fue la base de muchas tecnologías que usamos hoy, desde automóviles hasta maquinaria industrial. La escritura. Mesopotamia. 3200 a.C. Pasamos ahora a otro invento que cambió para siempre la civilización, la escritura. Hasta entonces, la comunicación se basaba en la transmisión oral, y cada generación dependía de la memoria de la anterior. Esto limitaba el conocimiento y la capacidad de organización de las sociedades. En Mesopotamia, los comerciantes y los sacerdotes enfrentaban un problema. A medida que la sociedad crecía, era cada vez más difícil recordar todos los detalles de las transacciones, de los inventarios y de las leyes. Fue en ese contexto que los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme. Este sistema de símbolos grabados en tablillas de arcilla permitió registrar datos de manera permanente. Los primeros textos eran simples cuentas, pero poco a poco, los escribas comenzaron a usar la escritura para documentar historias, mitos, rituales y leyes. Por primera vez en la historia, los humanos podían hablarle al futuro, dejándole un testimonio claro de sus pensamientos, sus problemas y sus creencias. Imagina la emoción de aquel primer escriba plasmando símbolos en una tablilla, sabiendo que lo que escribía perduraría más allá de su vida. La escritura fue una herramienta de poder, ya que quien dominaba este conocimiento podía administrar, legislar y controlar. A partir de este invento, la historia dejó de depender de la memoria oral y se convirtió en un registro tangible. Hoy en día, nuestros libros, nuestras leyes, nuestras historias son herederas de esas primeras tablillas de arcilla. El arado. Mesopotamia, 3000 a.C. En los fértiles campos de Mesopotamia, el trabajo agrícola era arduo. Dependía de la fuerza física. Imagina a los primeros agricultores cavando y sembrando a mano en el suelo, enfrentando largas jornadas de trabajo para obtener una cosecha modesta. Fue en este contexto
que alguien con una visión práctica desarrolló el arado. El arado permitió a los agricultores labrar la tierra de manera más rápida y efectiva. Ahora, en lugar de pasar horas cavando con palos y herramientas básicas, un solo agricultor podía preparar un campo con mucho menos tiempo y con menos esfuerzo. Esta simple innovación no solo hizo que la vida en el campo fuera más fácil, sino que también aumentó la productividad, permitiendo que más personas fueran alimentadas con menos trabajo. Esta mayor producción de alimentos permitió que las ciudades crecieran, ya que ya no era necesario que todos trabajaran en el campo. El arado fue uno de los primeros símbolos de progreso agrícola, y hoy en día seguimos viendo su esencia en la maquinaria moderna. Este invento permitió que la humanidad comenzara a transformar la naturaleza a gran escala, anticipando el papel de la tecnología en nuestra relación con el medio ambiente. La metalurgia, el bronce, Mesopotamia y Egipto, 3300 a.C. Ahora avancemos hacia otro invento que revolucionó las sociedades antiguas, la metalurgia. En lugar de trabajar únicamente con piedras o madera, las antiguas civilizaciones descubrieron cómo fundir y moldear metales, creando el bronce. Imaginar el asombro de las primeras personas al ver herramientas y armas que eran fuertes, resistentes y más duraderas que cualquier cosa que hubieran conocido. La capacidad de fundir cobre y estaño para crear bronce permitió una innovación sin precedentes. El bronce permitió la creación de herramientas más eficaces para la agricultura y de armas más potentes para la guerra. Fue un material que representó un avance en la tecnología militar y agrícola, permitiendo a las civilizaciones mesopotámicas y egipcias controlar mejor sus territorios y mejorar sus cosechas. Hoy en día, la metalurgia sigue siendo una de las industrias más avanzadas, pero todo comenzó con aquellos primeros hornos de bronce que transformaron la historia antigua. La capacidad de los humanos para experimentar y crear materiales nuevos fue una señal de creatividad y la habilidad que definirían el futuro de la humanidad. El calendario, Egipto y Mesopotamia. El siguiente invento que transformó la vida humana es el calendario. Imaginemos a los antiguos egipcios observando cómo el río Nilo se desbordaba cada año en la misma época. Este ciclo era vital para la agricultura, pero necesitaban un método para prever cuándo sucedería. Fue entonces cuando los sacerdotes y astrónomos egipcios desarrollaron el primer calendario basado en el ciclo solar. El calendario no solo organizó la agricultura, sino que también proporcionó una estructura para la vida social y religiosa. Ahora, los festivales, las cosechas y las construcciones podían programarse con precisión. Cada día tenía un propósito, cada mes un significado, lo que otorgó un sentido de orden al mundo. Este invento fue crucial para el desarrollo de la planificación y la organización social. Nos permitió entender el tiempo no solo como algo que pasa, sino como una herramienta para organizar la vida. Aún hoy, nuestras vidas están organizadas en días, meses y años, gracias a aquellos primeros calendarios de Egipto y Mesopotamia. La navegación y las embarcaciones, Egipto y Mesopotamia, 3000 a.C. Otro invento fundamental fue la navegación. Imaginar a los antiguos navegantes egipcios aventurándose en el Nilo en embarcaciones de madera. La posibilidad de cruzar ríos y mares amplió las fronteras del conocimiento y permitió el intercambio cultural y económico. Los barcos de vela primitivos se convirtieron en el primer paso hacia la expansión de las civilizaciones. La navegación hizo posible el comercio entre civilizaciones, llevando bienes, ideas y personas de un lugar a otro. Fue el comienzo de una red global que hoy en día sigue activa y fundamental para la economía. Este invento permitió la exploración y nos conectó con otros pueblos, demostrando que el ser humano siempre ha tenido un espíritu explorador. La irrigación, Mesopotamia y Egipto, 4000 a.C. a 3000 a.C. En los terrenos áridos de Mesopotamia y Egipto, el agua era un recurso escaso y valioso. Fue en ese contexto que las primeras civilizaciones desarrollaron sistemas de irrigación para llevar el agua a los cultivos.
La irrigación permitió transformar desiertos en campos fértiles y fue clave para el crecimiento de las ciudades en estas regiones. Este invento fue una de las primeras muestras de ingeniería a gran escala. La irrigación no solo facilitó la agricultura, sino que también consolidó el poder político de quienes controlaban los canales. Hoy, las técnicas de irrigación siguen siendo cruciales para la agricultura global. Conclusión y despedida. Hoy hemos recorrido juntos los grandes inventos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, desde la rueda, que facilitó el transporte, hasta la escritura, que permitió registrar el conocimiento. Cada uno de estos avances demuestra la capacidad del ser humano para imaginar, crear y transformar su entorno. Estos inventos no solo cambiaron la vida de las personas en la antigüedad, sino que también siguen siendo fundamentales en nuestra vida cotidiana. Nos recuerdan que la innovación es parte de nuestra naturaleza y que el ingenio humano es un motor constante en la historia. Gracias por acompañarme en este viaje por los orígenes de nuestra civilización. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo y que hayas encontrado una nueva perspectiva sobre los inventos que usamos cada día. No olvides suscribirte a Explorando la Historia Antigua en Spotify para no perderte el próximo episodio, donde continuaremos desvelando los misterios de nuestro pasado. Hasta la próxima y que la historia siempre sea una inspiración para ti.